Muy buenos días, ingeniera Verónica Morocho. Mi nombre es Ana Verónica Arévalo y voy a indicar sobre el tema de la importancia del proceso contable y presupuestario en el sector público. Como conocemos, la contabilidad gubernamental o pública es la base del conocimiento y la aplicación de un conjunto de los principios, normas y procedimientos técnicos que nos permite efectuar un registro sistemático, cronológico y secuencial de los hechos económicos que ocurren en una organización con la finalidad de poder producir información financiera, patrimonial, presupuestaria, contable y oportuna. De esta manera se destina esta información a apoyar en el proceso de la toma de decisiones, eh, tanto de los administradores de cada entidad y de personas terceras interesadas en la gestión institucional, para de esta manera poder servir de sustento al control que van a ejercer estos organismos. Proceso contable. El proceso contable público es una herramienta que nos ayuda a registrar de manera cronológica los hechos económicos que permiten elaborar los estados financieros de manera transparente, clara y precisa. Este proceso contable en el sector público inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, en el cual constan de 4 etapas. Es decir, que todos los registros de los hechos económicos que tenemos en el sector público deben de ser registrados de manera cronológica y sistemática desde el momento en que se origina este hecho hasta la presentación de los estados financieros. Como habíamos indicado, el proceso contable gubernamental en el Ecuador consta de 4 etapas. Esta es la recepción y análisis de la documentación fuente, la jornalización, que es el registro en los hechos económicos, la mayorización y la elaboración de los estados financieros. La recepción y análisis de la documentación fuente. Como conocemos, las actividades que realizan las instituciones del sector público deben de ser eh, registradas desde su inicio de la adquisición de bienes o servicios eh, directamente con documentos fuentes, los cuales sean el respaldo de todas las actividades, tanto de ingresos como gastos, que se mantengan. La jornalización o el registro en el libro diario es el registro. En este proceso se realiza el registro de la entrada original en la cual se va a registrar de manera cronológica y secuencial los hechos económicos de las entidades del sector público. La mayorización. En el proceso, en cambio, de mayorización consiste en que vamos a trasladar sistemáticamente y de forma clasificada cada una de las cuentas contables con sus respectivos valores que aparece en el libro diario que está integrado. Luego de que se realiza la mayorización, continuamos con las cédulas presupuestarias de los ingresos y gastos. En este proceso se debe ir registrando la ejecución del presupuesto que va ejecutándose en la entidad y con base a la información que presenta cada cédula presupuestaria, que nos permite estructurar el estado de ejecución presupuestaria. Luego de eso, continuaríamos en ese momento ya con la elaboración de los estados financieros. Proceso presupuestario. El proceso presupuestario es el tratamiento igual que se tiene de manera sucesiva en cada una de las etapas del presupuesto. En ella se elabora, se ejecuta y controla y evalúa a través de un proceso en el cual están integrados por la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, liquidación. En la programación, en ella vamos a especificar qué objetivos y proyectos señalados en la primera fase se realizan de las entidades públicas, definiendo tanto los programas, proyectos prioritarios y actividades a incorporar en el presupuesto. En la segunda, que es la formulación, en esta etapa, en cambio, va a ingresar lo que es el Ministerio de Finanzas, que consolida las proformas presupuestarias institucionales y en ellas, y ellos son los que y generan la proforma de presupuesto general del Estado, bajo estos estándares establecidos de acuerdo al catálogo y a los catálogos clasificadores. Este proceso o esta etapa se realiza hasta el 1 de septiembre de cada año. La aprobación. Aquí se realiza la aprobación de la proforma presupuestaria. Esta va a tener entrar en vigencia a partir del 1 de enero del siguiente año y está bajo la responsabilidad de la Asamblea Nacional, quienes revisarán y validarán la proforma anual y la programación cuatrianual de que se adecue a la Constitución y a la ley y al Plan Nacional de Desarrollo. Ejecución.
En esta fase, en cambio, las entidades del sector público utilizan los recursos aprobados y cumplen con todas las acciones destinadas para la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros que les fueron asignados con el propósito de poder obtener bienes y servicios en la cantidad y calidad y tiempos previstos. En cambio, la evaluación en esta fase del ciclo presupuestario, las instituciones que ejecutan miden la eficacia y la eficiencia de los resultados alcanzados y los efectos producidos. De acuerdo con las variaciones observadas, pueden determinar sus causas y qué recomendaciones o medidas correctivas pueden hacer. Recordando que la fase o etapa de evaluación se realiza de manera simultánea con la ejecución. La liquidación, en cambio, la liquidación se realiza eh, luego de haber sido realizada la clausura y entrega del presupuesto. En ella, luego de que se haya realizado la clausura, se realiza el proceso de liquidación presupuestaria, que sería aprobada mediante un acuerdo ministerial y se realiza hasta máximo el 31 de marzo del año siguiente. La importancia del proceso contable y el proceso presupuestario. Como sabemos, para poder continuar con ser parte de los procesos de la contabilidad gubernamental, el inicio de todo ellos comienza con el proceso contable, ya que en ellos inicia con la verificación y análisis de los documentos fuente. Estos son muy importantes porque son aquellos que se utilizan para poder sustentar las transacciones que se están realizando en la entidad, sea de una adquisición de un bien o la prestación de algún servicio. Además, nos sirve para poder recolectar la información, eh, iniciar con lo que es el proceso contable gubernamental, como había indicado. Luego de eso se continúa con el libro diario. En este se registra, como habíamos indicado, de manera cronológica los hechos económicos que se presentan en la entidad y su importancia cae en que servirán para poder realizar la respectiva mayorización de los hechos económicos que se ha tenido en cierto periodo. Junto con las cédulas presupuestarias, esto ayudará a que en la elaboración de los estados financieros se pueda presentar la información tanto que sea, como habíamos indicado, transparente, sea fidedigna y la cual nos servirá al momento de realizar una rendición de las cuentas de cada entidad pública y las cuales estarán obligadas a realizarlas. De esa manera podemos reducir tanto los riesgos que existan de corrupción, lograr transparencias dentro de los procesos, salvaguardar los recursos y fomentar las prácticas de valores dentro de cada una de las organizaciones o entidades públicas. Conclusiones y recomendaciones. En conclusión, podemos indicar que el proceso contable es el registro de todos los movimientos operacionales o transaccionales que se realizan en un periodo de tiempo, que procesando dicha información se reflejará en reportes financieros y económicos que sirvan para la toma de decisiones. Como segunda conclusión, podemos indicar que la información contable nos permite tomar decisiones que sean correctas y se ajusten a las necesidades de las entidades públicas, así también como la elaboración de los informes. De esta manera puede que sean fiables y que se establezcan a medidas de control de diferentes actividades diarias. Como recomendación, podemos indicar que toda entidad pública debe contar con la documentación anexa que justifique los ingresos con sus gastos de cada área en orden cronológico y de esa manera pueda realizarse un control y poder justificar los hechos económicos de un cierto periodo, eh, así como sea público en los informes presupuestarios. Como segunda recomendación, tendríamos que es necesario que se realice un tipo de evaluación más detallada de la gestión realizada con los recursos asignados en cada entidad pública, ya que la mayoría de ellos son para insumos necesarios de las entidades. En este caso tenemos como un ejemplo los hospitales. Con los medicamentos dados se debería de llevar un control para poder determinar el impacto que los insumos tuvieron en los usuarios y los pacientes y de manera objetiva, sea tanto a corto, mediano y largo plazo, ya que hay pacientes que queremos conocer si en este detalle, si el paciente tuvo alguna mejoría o hubo una reincidencia o recurrencia en sus visitas o el tipo de medicamento que está usando. Si los pacientes están satisfechos con la atención que se le está realizando, cuáles son las enfermedades más recurrentes según la temporada y qué medicamentos son más consumidos por mes, qué tipo de medicamentos no manejan los hospitales y de esta manera se trate de orientar a resultados para tener una mejor ejecución respecto a la asignación del presupuesto en cada entidad pública dependiendo de los procesos que deben de realizar o las actividades. Con esto concluiría mi exposición.
Gracias por la atención.